siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Muy buenos días, bienvenidos a República. Hoy es miércoles 18 de octubre. Perdón, ando un poco resfriada. ¿De qué vamos a hablar este día? Vamos a hablar de política, o vamos a intentar entender con nuestros tres invitados las situaciones políticas que semana a semana ocurren en El Salvador, con temas bien especiales en esta ocasión, que tiene que ver con algunos cambios políticos en Arena, en el FMLN, el presupuesto y también nuevas decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa. Quienes nos acompañan hoy en República, y le doy la más cordial bienvenida a don Álvaro Artiga, politólogo y académico. Don Álvaro, qué gusto, es la primera vez que tengo el honor de entrevistarlo. Bueno, es un gusto también estar con usted en esta primera entrevista y con los televidentes como siempre, aquí en República. Gracias también a don Raúl Mirón, director de Centros de Estudios Jurídicos. Don Raúl, usted también, nunca había tenido la oportunidad de conversar. Sí, gracias Ana, un gusto, la verdad que sí, pues acá a este programa hemos venido ya algunas ocasiones con Carlos, extrañábamos hace 2 meses no estar presentes, y un gusto también la invitación pues para poder compartir con tan distinguidas personalidades conocedoras del tema político. Y alguien también bien conocido en los medios de comunicación, lo vemos en varios canales de televisión, don Juan José Martel, ex magistrado del TSE y un muy reconocido analista. Bienvenido, Juan José. Qué gracias, placer. Andy. Es un gran gusto estar acá. Para mí también. Bueno, iniciemos con temas políticos. Iniciemos con esto que está ocurriendo, en estas de repente expresiones de independencia y de nuevas formaciones de expresiones políticas que vemos, por un lado de Nayib Bukele, por otro lado de Johnny Wright. ¿Frente a qué estamos? ¿Estamos frente a nuevos cambios políticos o frente a personas que creen que por su popularidad en las redes sociales y por los likes que reciben y los seguidores que se supone tienen, consideran que ya son figuras populares políticas en El Salvador? ¿Quién quiere? Los tres se me quedaron bien. Adelante, Raúl. No venía preparado para ese tema, pero... No venía preparado. Pero él iba a hablar de peras y manzanas. Sí. La verdad que sí, un poco de las dos cosas queremos. Sí estamos ante un escenario, un nuevo escenario político, pero que la coyuntura lo está generando. Vemos partidos, bueno, todos los partidos políticos, pero los principales partidos, las dos grandes extremas, desgastados altamente pues por su incumplimiento de promesas, por su mal desenvolvimiento cuando han sido gobierno y por su mal desenvolvimiento en este caso del partido Arena como oposición. No ha sabido, a lo mejor, así lo dice la ciudadanía, responder a las expectativas que se hubiese esperado de un partido de oposición. Perdón. Y por otro lado, brevemente, sí creo también que se ha abierto el escenario, o que estas circunstancias han abierto el escenario para que algunas personalidades, y vamos a decirlo con nombre y apellido, el alcalde Nayib Bukele, considere que ese espacio se ha abierto para la tercera vía. Si Nayib Bukele, el alcalde, es o no es la tercera vía, pues habrá que ver. Consideramos que a lo mejor pues el espacio lo está llenando por esa falta de liderazgos de los que carece este país, liderazgos nuevos, la juventud de él, la rebeldía de él, cierta astucia, cierto manejo de las redes le permite generar esta especie de burbuja publicitaria que creemos que a lo mejor no tenga mucha sustancia o mucho contenido de cara a lo que sería un evento electoral. Me gusta ese término, burbuja publicitaria, porque Nayib Bukele y tal vez Johnny Wright no, porque Johnny Wright ya lo vivió siendo diputado. Pero mi percepción es que Nayib Bukele sí es popular porque uno ve la cantidad de seguidores, pero si lo comparamos con, por ejemplo, Carlos Calleja, Javier Simán, que están en la calle, que están yendo a conocer los municipios más lejanos, yo no sé qué tanto la popularidad de Nayib Bukele se puede medir a partir de eso, si no es una burbuja publicitaria. Sí, solo termino. Lo que pasa es que podemos tener un antecedente y como para todo esto hay que remontarnos a los hechos, a la historia. Ya Nayib Bukele ganó una elección como alcalde de Nuevo Cuscatlán, pero un municipio pequeño, un municipio donde pues, no era muy relevante, de hecho era desconocido en aquel momento para mucha población. Luego va y compite por la alcaldía de San Salvador y la diferencia de votos tampoco fue un arrastre contra un candidato que en ese momento era Edwin Zamora,
que si bien era una figura política conocida, pues venía de sustituir la candidatura que dejó Pero el que doctor fue uno de los Norman diputados Quijano. más votados cuando él se lanza como Claro, diputado, ¿verdad? pero no tenía esa burbuja publicitaria que tenía Que Nayib, tiene porque Nayib. Nayib ha venido, yo diría, de menos a más en el tema publicitario, en el tema de hacer crecer la burbuja. Y con este acontecimiento, y quizás con los exabruptos que de repente dice Nayib, pues se sigue consolidando como ese Mesías rebelde. Ajá. Pero ese mensaje, no sé, digo, tenemos que ver con quiénes se va a aliar, tenemos que ver cuál va a ser su programa. Ya dijo que va por un movimiento político, ya dijo, y sabemos que quiere ser Que lo presidente va- de la República. Ajá. Pero esos asesores, ¿quiénes son? Bueno, sabemos de algunos, pero deberá mejorar sus asesores, deberá madurar un poco más, deberá formarse un poco más. Falta todavía un poco de camino de cara a lo que sería el 2019. ¿Qué opinan ustedes, don Álvaro, Juan José? Bueno, yo creo que el país ha entrado ya de algunos años en una fase nueva, dado el desgaste de los dos principales partidos nacionales, el Frente Farabundo Martí y Arena. El Frente, el FMLN, representó, digamos, fue lo más visible de un movimiento reformador que habría comenzado desde la década, por poner fecha, ¿verdad?, desde la década de 1970, un impulso social por la reforma. Que se fortalece después de la firma de los acuerdos de paz. Que se transforma, digamos, en partido político, pero lleva ese abanderado de las reformas. Actualmente el Frente no es eso ya. El Frente más bien es un abanderado en la defensa del status quo. Y en ese sentido, y bueno, y Arena, pues no se puede decir que sea el partido de las reformas, ¿verdad? Arena está pensando nada más en recuperar lo que perdió en 2009, pero no para impulsar reformas que lleven al país a mejores condiciones de vida para la población. Y en ese sentido hay una especie de agotamiento de ese sistema y de ofertas políticas, y ahí es, digamos, el espacio donde estos dos o más, porque también no solo Johnny Wright y Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador, hay muchos otros jóvenes que no están visibles, pero que están inquietos por lo que está pasando. Yo conozco muchos jóvenes que han ido a estudiar fuera del país, han regresado, quieren insertarse, pero no encuentran espacios. No les convencen Johnny Wright, no les convencen Bukele, ¿verdad? Y yo creo que eso está expresando un movimiento nuevo de reforma en el país que probablemente no va a ser en 2018 ni en 2019 donde tenga su propia no tan a corto manifestación. plazo. No, yo creo que esto va un poco para más largo plazo. Lo que pasa es que en este momento, por las circunstancias, es el alcalde de San Salvador el que aparece, digamos, encima, sea publicitariamente o no, pero es el que aparece en la cresta de ese movimiento. Y incluso yo, no sé, ya se agarró de moda de estar hablando de la tercera fuerza. ¿Y por qué tiene que ser terceras fuerzas? Podría terminar ocurriendo, dada esa expresión, digamos, que tenemos en este momento de Bukele y Wright, y que los dos han manifestado, uno hacerlo pronto y el otro después de las elecciones de 2018, ¿por qué no puede pasar aquí lo que ocurrió en España? ¿Verdad? El surgimiento de Ciudadanos y Podemos. O sea, ¿por qué tiene que ser una tercera fuerza? Sí, no tiene necesariamente que ser una, pero ahora que habla de tercera fuerza, Juan, y se lo paso la pelota a Juan José, lo mismo oímos, no sé si el contexto era diferente, con el tema Movimiento Libertad, creo que era el de Tony Saca. ¿Sí? Unidad, perdón. Y estábamos también frente a una persona extremadamente popular, un expresidente que salió con altos niveles de popularidad, muy querido, y miren lo que terminó pasando. Claro. O sea, apenas hizo cosquillas en las elecciones. Yo concuerdo con Raúl y con Álvaro en que lo que tenemos de fondo es una crisis sistémica. Lo que está en crisis es el sistema de partidos políticos, está en crisis el sistema electoral mismo, está en crisis el sistema de representación de la ciudadanía como consecuencia, porque los partidos políticos en esencia son eso, son un mecanismo de representación de la ciudadanía. Esta crisis no es nueva, ha venido fraguándose a lo largo ya de bastantes años, pero los partidos políticos no han sido capaces de poder
entenderla y de propiciar los cambios y las reformas que se necesitan. Entonces el sistema se va agotando. Y lo que tenemos ya es, a la par de esa crisis estructural en el seno de los partidos, un agotamiento de todo el modelo. Eso es lo grave. Entonces comienzan a surgir cosas que se expresan con más fuerza en los dos partidos grandes. Nayib Bukele en relación al FMLN, Johnny Groay, Juan Valiente como los más conocidos en el lado de Arena. El punto es que lo que tenemos es una dinámica en que el riesgo que corremos es que entremos a una fase de caudillismos sin proyectos, de caudillismos sin propuestas de país. Ese es, a mi juicio, uno de los riesgos que estamos corriendo. Riesgos que los grandes partidos tienen mucha responsabilidad. Porque cuando uno ve figuras mediáticas como las que he mencionado, y uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el proyecto concreto que tiene detrás? Es decir, lo que tiene es un eslogan genérico, pero todavía no estamos en la fase propositiva. Entonces la gente comienza a ver mesías, comienza a ver salvadores, comienza a ver la necesidad de tener propuestas estructurales para resolver los grandes similar problemas. a lo que pasó con Venezuela con Hugo Chávez. Eso es lo que ha pasado en todos los lugares donde el sistema de partidos se ha agotado y se ha derrumbado. Lo tuvimos en algún momento en Perú, se derrumba todo el sistema y tenemos a Fujimori. Lo tenemos en Venezuela, se derrumba el sistema y llega Hugo Chávez. Es decir, esto puede valer para la derecha y para la izquierda. ¿Por qué? Porque se acaban las expresiones consistentes. Entonces lo que tenemos es una especie de retorno a una forma nueva de populismo que a la larga no resuelve los problemas estructurales. ¿Y quién falla ahí? Porque los partidos tienen una gran responsabilidad, pero también estamos ante ciudadanos que no analizan, porque si al final esos caudillos o esos mesías logran subir es porque hay un voto ciudadano que lo respalda. Entonces, ¿hasta dónde? Y con todo respeto lo digo, la ignorancia ciudadana o la hartazón ciudadana hace que, ni modo, es popular, cae bien y no va a robar porque tiene dinero o Así decían de Cristiano. O va a robar, o no importa que robe y ya no sigan robando los demás. Expresiones a veces bien populares, bien de cliché. ¿Hasta dónde estamos también frente a eso? Sí, y es que los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, le apuestan a la continuidad, como dice el doctor Artigas, es decir, al status quo, mantener ese status quo. Solo veamos el mensaje que hizo el presidente Olivo del Tribunal Supremo Electoral convocando a las elecciones, donde desaprovechó grandemente la oportunidad para, primero, animar a la ciudadanía, despertar el interés de la ciudadanía, crear una expectativa positiva en la ciudadanía, para ir a ese proceso confiando en que va a ser un proceso, a pesar de las deficiencias en recursos, escaso tiempo y todo lo que se le presenta al tribunal. Bueno, la licitación está fallida del tema tecnológico. Con todo y todo debería ser un mensaje propositivo, un mensaje de esperanza, porque que la situación no se va a repetir lo que tuvimos en el 2015, ese fracaso, pero ocupa ese micrófono para despotricar contra la Sala de lo Constitucional a quienes acusa, a esos cuatro que llamó, esas cuatro mentes creativas, a quienes acusa de ser los que han generado prácticamente este sistema complejo, que no vamos a negar que el voto cruzado es de hecho la parte más compleja. Una cosa es el sistema y otra cosa es lo que los partidos le ofrecen a los ciudadanos. Todo converge, ¿verdad? Pero la responsabilidad de los partidos ahí está. Pero yo me quiero quedar con la idea también de los ciudadanos, de la responsabilidad ciudadana. Antes tengo que ir a una pausa. Le dejo pensando, Álvaro. Vamos a una pausa, pero antes recuerden que Banco Promérica apoya la Fundación Actuar es Vivir, que ayuda a la prevención y detección del cáncer de mama y cérvix. Ya regresamos. Gracias, continuamos. Yo dejé planteada una pregunta a don Álvaro y quiero aclarar porque escribió Alexander Majano un tuit
sobre mi comentario dice, los que pensamos en contra de los partidos mayoritarios somos tontos o no pensantes. En ningún momento me quise referir jamás a decirle tonto y no pensante al votante. Yo simplemente planteo hasta dónde no hacemos los ciudadanos un análisis, hasta dónde los ciudadanos nos quedamos con la superficialidad, porque ya estamos cansados de lo que oímos y estamos ya como decepcionados, que decimos, no importa lo que venga. Aclaro, porque jamás ofender. Don Álvaro. Sí, es que yo creo que lo que hay es una falta de conexión en la conciencia de los ciudadanos de el ámbito político, donde se toman las decisiones que nos afectan a todos, ¿verdad? En materia, por ejemplo, de educación, de salud, económica, en materia de medio ambiente. Es decir, ahí se toman las decisiones en el ámbito público. Para eso están todas las instituciones. Pero la gente vive los problemas, las consecuencias de esas decisiones, pero no hace la conexión de que nosotros estamos pagando las decisiones que otros toman. Pero eso, digamos, no es una particularidad de los salvadoreños, en realidad. Yo creo que es la nota general en el mundo. Que están cansados. No necesariamente es que estén cansados, sino es que no hay la importancia, no se le da la importancia, no hay esa conexión. Por supuesto, hay un sector de la ciudadanía que está un poquito más informado, que está pendiente, que es donde se puede notar tal vez ese cansancio. Ya, digamos, probamos aquí, probamos allá, no resolvemos nada. Y que caen las personas que uno oye expresiones de mejor ya no voy a votar. Correcto. Ya no importa, a pesar de la importancia que tiene el voto. Ahí aparecen esas expresiones. A ir a anular el voto también. O anular el voto, exactamente, que eso es también bien peligroso. Sí, pero digamos, en general, nuestro país, ¿verdad? Si vemos los registros electorales, ¿verdad? Tenemos niveles de participación de medio hacia abajo, ¿verdad? No hemos sido un país con altos niveles de participación como Costa Rica, por ejemplo, para poner el ámbito centroamericano. Que también ya están cansados. Claro, pero todavía sigue estando muy arriba el nivel de participación en comparación acá. Ahora, porque tenemos varios temas electorales ya como para cerrar este tema de las elecciones. ¿No creen ustedes que vaya a haber un gran cambio en el 2018? Es decir, que de pronto Arena y el FMLN, me voy al extremo, terminen siendo minoritarios y que suban los otros partidos. No lo vamos a ver, como decía don Álvaro, a corto plazo. Sí, no, hasta ahora nada indica que va a haber una transformación sustantiva en el seno de la Asamblea Legislativa. Todo indica que en general, las correlaciones actuales se van a mantener. Ahora, sí hay riesgos. El FMLN está a 3 diputados de volverse irrelevante. Es decir, si pierde 3 diputados en relación al actual, se vuelve irrelevante, porque pierde la capacidad de tener el control de los 2 tercios. Y por otro lado, el nuevo fenómeno que puede surgir son los grupos de minorías con poder. ¿Sí? Minorías que en un determinado momento son capaces de detener o de empujar una decisión. ¿Cuántas veces en la Asamblea Legislativa no se ha tomado una decisión porque falta un voto? Y más ahora sin suplentes, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿y cuántas cosas no han pasado para conseguir ese voto? Creo que un pequeño grupo de diputados podría en un determinado momento, con una visión de país, contribuir a modificar muchas cosas, porque como bien dice Álvaro, las decisiones se toman en un nivel, pero las consecuencias se pagan en otros. ¿Y cómo ven ustedes las expresiones? Ayer teníamos a 3 muy valiosos candidatos a diputados independientes. ¿Independientes de quién? Independientes de los partidos políticos. Son no partidarios. No partidarios, ya me regaña. Otro que me regaña. Ya está en público, que fue peor. ¿Cómo ven? ¿Cómo le ven a ellos las posibilidades? ¿O ni siquiera eso el votante les va a dar chance? Yo quiero creer que parte del mismo agotamiento del que hemos empezado hablando, de los partidos políticos, del sistema político, está abriendo oportunidades. Ahora, como nunca antes, desde el 2012, que se permiten las candidaturas de no partidarios, para decirlo correctamente, y pues así lo dice también la ley, ahora se ha presentado un abanico de posibilidades donde hay casi 30 candidatos, si no me equivoco, o precandidatos no partidarios a nivel nacional.
efectivamente, quisiéramos creer que algunos de estos candidatos pudieran llegar, porque recordemos que las sentencias de la Sala de lo Constitucional en ese sentido, y son las que permitieron, vía interpretación del artículo 86 de la Constitución, generar con interpretación armónica con el 85 la posibilidad que para acceder a diputaciones pudiesen personas pues no partidarias correr por esas candidaturas. Pero el sistema electoral en sí mismo es una barrera de entrada. Sí. Los candidatos no partidarios no tienen acceso a la deuda política. Los candidatos no partidarios tienen que andar como individuos lobos solitarios consiguiendo 10.000 o 12.000 firmas, cosa que no es nada fácil. Si para un partido político tendrán acceso a vigilancia el día exactamente, de las acceso a vigilancia, que ya lo han dicho los conocedores en el tema, donde se ganan muchas veces o se pierden las elecciones, es en las mesas, es en el conteo. Entonces, todas esas situaciones hacen que sea totalmente cuesta arriba. Muy difícil, pero quiero creer que no es imposible, que ojalá, yo sí creo, porque al final de cuentas somos los ciudadanos los que detentamos el poder público, que lo delegamos a nuestros representantes, que son los diputados. Entonces, no podemos menospreciar el esfuerzo, la valentía que están teniendo algunos candidatos no partidarios. De hecho, conozco a algunos de ellos y me merecen todo respeto y toda credibilidad. Creo que es una gran valentía y ojalá que tengan la oportunidad de poderle demostrar a la ciudadanía que hay gente que puede hacer las cosas ya no obedeciendo a líneas partidarias, porque si una ventaja, yo sí la veo, el licenciado Martel, yo sí la veo, es que no se deben, ahí sí se cumpliría el artículo de la Constitución, que los diputados responden directamente al pueblo y no a ningún mandato imperativo. Tienen los diputados entonces no partidarios la posibilidad de hacer realidad lo que hasta ahorita no ha sido una realidad. Mire, y hablando de la Asamblea, quiero entrar, porque son varios temas, a un tema netamente legislativo, que tiene uno que ver con las elecciones, otro con dinero y otro con seguridad. Ayer ocurrieron varias cosas en la Asamblea. Uno, empiezan la Asamblea a estudiar la ley, no me acuerdo muy bien el nombre, pero lo de la transparencia de los financistas de los partidos políticos, y el FMLN plantea que dar a conocer los financistas de los partidos políticos es como violar el principio de afiliación política, que es un principio que nadie tiene que saber quién está afiliado a un partido político. ¿Ustedes consideran que es lo mismo? O sea, porque no necesariamente un donante es afiliado a un partido o es militante de un partido. Yo creo que son las resistencias al cambio, eso es lo que tenemos. ¿Cómo se manejaban las finanzas de los partidos? ¿Cuáles eran sus donantes? Había sido hasta la reforma que se logró a través de una sentencia de la Sala, el secreto mejor guardado de los partidos políticos. Una campaña presidencial cuesta por lo bajo, Ana, 60 a 70 millones de dólares per cápita o per dúo dinámico. Una campaña de diputados cuesta entre $500,000 para que tenga éxito. ¿Cómo entiende usted que un diputado que va a ganar $150,000 en 3 años va a poder invertir $500,000? Es que el mandato imperativo del 125 no se refiere solo a los partidos, se refiere a cualquier poder. Claro. Y muchas veces no son los poderes, los verdaderos partidos que le ordenan a los diputados que hagan las cosas. Le llama a don fulano de tal, dueño del grupo tal, y le dice, mire, se recuerda la ayudita aquella que le dimos, ¿verdad? Es decir, le queremos ahora pedir un gran favor, fíjese. Y comienza. El mandato imperativo no se refiere solo a los partidos. Por eso es que yo le llamo, y la ley dice candidatos no partidarios. Entonces, eso tenemos que quebrarlo. Lo que se necesita es que quede muy claramente establecido en la ley, en el Código Electoral, que todo dinero que entre al partido tiene que aclararse con precisión su fuente. Y eso es lo que se supone que tiene que hacer. Eso es lo que se debe de hacer. Para eso se necesita dejarlo muy claramente establecido en el código, pero se necesita además armonizar el resto de las leyes, porque muchas veces un empresario se puede ver protegido
porque hizo una donación, como dona la Cruz Roja, porque en Hacienda no se puede conocer, y siempre a la falta de armonización de las leyes se convierte en el pretexto para no cumplirlas. Y quiero decir algo finalmente. La transparencia del sistema público, la transparencia del sistema de partidos políticos solo se va a lograr en la medida en que también comencemos a luchar por la transparencia en el sector privado. Pero ahora hay más transparencia. Por lo menos en comparación a lo que teníamos antes hay más. Por supuesto. Un poquito más de transparencia. ¿Y ustedes creen que llegue el 1 de noviembre o 31 de octubre y tengamos esta ley con expresiones así como la que dijo la diputada Norma Guevara, que decía: divulgar a los donantes es revelar la afiliación política? Bueno, si tienen que cumplir una sentencia, tienen que... Ni modo, ¿verdad? Y como a veces les gusta decir a ellos, podemos estar no de acuerdo, pero las sentencias de la sala se cumplen, pues van a tener que hacer algo, que sea lo mejor, que sea lo más adecuado, que sea lo que más se ajusta a esa sentencia, pues ahí sí habrá que esperar, ¿verdad? Pero algo tendrán que hacer. Y siempre en temas legislativos, porque tengo a producción corriendo con el tiempo. ¿Cómo va en el tema del presupuesto? Porque se suponía que el lunes iba a iniciar un diálogo y no pasó nada. Pues el presupuesto lo tenemos ya, decir, se presentó a tiempo. Bueno, es un primer momento. Con un déficit de 500... Pero ahora lo que ha hecho en este caso el ministro de Hacienda, que es el que se encarga de llevarlo pues a la Asamblea, es, entendemos, sí identificar todas las partidas, cumplir con el tema de la universalidad, todos los gastos, todos los eventuales o estimados ingresos. Pero se está cumpliendo con esto el ajuste fiscal que debe de llevarse de la mano con la ley de responsabilidad fiscal. ¿Usted qué cree? Yo creo que no, porque vemos que hay 2.500 nuevas plazas, que no se justifiquen entonces si esas plazas son para más seguridad, para más salud, para más educación, habrá que ver. Y hay recortes en cartera. Hay recortes en educación también, hay recortes en seguridad. Solo el tema de la contribución especial para la seguridad, a mí me parece que debe reenfocarse para el tiempo que estamos viviendo. Es decir, sí es cierto que hay demasiadas necesidades en este país, pero hoy por hoy la necesidad más apremiante es la inseguridad. Es decir, si pudiésemos enfocar los 100 millones, no sé si poco más o poco menos, que se generan de esa contribución, solo de esa contribución, porque además de eso el presupuesto general de la Nación debe de contener una partida para seguridad que no venía de la contribución. Entonces, ahorita la prioridad nacional es la inseguridad, es combatir de frente la violencia. Estamos viendo que una semana sí y otra semana no, tenemos escaladas de homicidios que nos dejan ver que las medidas de seguridad del gobierno lamentablemente no están funcionando. Tengo que ir al tercer corte comercial y les dejo planteada esta pregunta. ¿Cómo deben sentirse los ciudadanos? Si creo que con bastante periodicidad la Asamblea está haciendo reformas para ayudar a combatir la inseguridad, y ahora se anuncia ayer que la Comisión de Seguridad va a volver a hacer como una mesa con todos los actores para saber qué necesitan para combatir la seguridad. Entonces, todas estas cosas que han estado ocurriendo, ¿de qué han servido? Es decir, está tan mal planteada la estrategia de seguridad de este país que tenemos que volver a analizar reformas. Se lo dejo planteado, me contestan los tres cuando regresemos de este tercer corte. Continuamos aquí en República. Quienes nos acompañan esta mañana: don Álvaro Artiga, destacado politólogo y académico; don Raúl Mirón, director del Centro de Estudios Jurídicos; y don Juan José Martel, ex magistrado del TSE y además candidato a diputado. ¿Ah? Ya me quemó, ya me quemó. Le estoy haciendo publicidad gratis y no me da las gracias. Gracias. No, en el pasado gracias. Me regaña y otra vez aquí. Les planteaba, señores, el tema de la seguridad. El tema de que ahora nuevamente una mesa legislativa con gobierno para ver qué medidas se toman. O sea, es un poco decepcionante, porque entonces lo que se ha hecho no ha servido. Yo creo que esa es la conclusión que ya tendríamos que haber sacado en el país, de que no es por la vía de la represión
cómo se va a resolver ese Sí, problema. porque esa represión ha levantado los índices de Sí, violencia. pero es que además, digamos, esta lógica es como de, lo que hay que evitar es los homicidios, digamos, los hurtos, las extorsiones, pero no de donde está saliendo toda la gente que hurta, roba o comete asesinatos, ¿verdad? Digamos, lo que hay que apagar es el chorro, no... ¿Pero de dónde está saliendo esa gente? Es que eso es producto de cómo funciona nuestra sociedad. Es que ahí no hay que perdernos. Digamos, todo este fenómeno de la violencia es un producto de cómo nos relacionamos los salvadoreños. Es el producto de la escasez de oportunidades que tiene la inmensa mayoría de la población. El 88% de la población salvadoreña vive en condiciones de vulnerabilidad. No estoy diciendo que sean todos pobres, ¿verdad? Sino que entre pobres y las clases medias hay un sector que no es pobre, pero no es clase media, pero no es pobre porque tiene algún nivel de ingresos que lo puede perder en cualquier momento y regresa a la condición de pobreza, ¿verdad? Eso se ha calculado esa cantidad de personas y sumando todo, pobres extremos, pobres relativos y vulnerables, estamos hablando del 88% de la población salvadoreña. Eso nos está diciendo, ¿verdad?, que algo no funciona, ¿verdad? Que como la economía fundamentalmente salvadoreña es la que está produciendo eso. Mientras no tengamos reformas en el ámbito económico, no va a haber un impacto en los no va a haber. Y por eso, digamos, pensémoslo así, ¿qué edad tienen la mayoría de los pandilleros? Son bien jóvenes. Son el resultado del modelo económico que se implementó desde finales de la década de 1990. Sí que coinciden las edades con, digamos, el impacto a largo plazo que tienen las medidas económicas. O sea, la gente en nuestro país se sigue yendo, y aunque Trump haga el muro lo más alto que pueda hacer, por debajo van a pasar. Sí, porque la gente está desesperada, porque también la gente tiene hambre, porque no hay oportunidades. Si la válvula ha sido prácticamente que la gente que se ha ido manda remesas. Si no estuviese esa válvula, esto saber qué sería. ¿Coinciden ustedes dos? Yo creo que tal vez, no sé si mi lectura pueda ser o pueda caer en ser muy simplista, pero yo sí creo, efectivamente, el problema que tenemos tiene una base social indiscutible, ¿no? El rumbo económico debe cambiar, la estrategia económica debe cambiar, pero no vemos señales en ese sentido. Es decir, el presupuesto en la parte social está debilitado, no hay recursos, tenemos un Estado cada vez más endeudado. Pero el problema hay que resolverlo porque los muertos están poniéndose cada día y los pone la policía, el ejército, quienes nos cuidan, y los pone la población en general, la población civil. Los que menos mueren son pandilleros. Y si mueren, pues asumimos que es en estos supuestos enfrentamientos, pero el problema está sucediendo hoy, sucedió ayer y va a suceder mañana. ¿Qué hacer ante eso? Medidas medidas represivas, pienso yo, pero con inteligencia. Porque ¿Cómo cuáles? Es decir, hacerse asesorar de gente que sabe, porque creo que si tú haces lo mismo una, otra y otra vez y los resultados son iguales o peores, algo estás haciendo mal. Pero ya vino, por ejemplo, una persona, un exalcalde como Giuliani, que tiene un modelo o que tuvo un modelo exitoso en Nueva York. A lo mejor las condiciones no son las mismas, pero territoriales, sociales, pero hay principios generales de seguridad que pueden aplicarse en cualquier región. Y creo que si tampoco se abre el gobierno para escuchar opciones, alternativas, planes, la Cámara de Comercio, ANEP, gremiales, centros de pensamiento han aportado un poco de ideas. Si el gobierno sigue e insiste en esa política eminentemente represiva, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Sacaron los vehículos artillados y lo que tuvimos fue, como respuesta, un índice de delincuencia y de homicidios que subió a 25, 27 diarios. Y un impacto visual Entonces, ese mensaje es un mensaje hueco, porque esos vehículos artillados debieron irse a la campanera. O sea, si el mensaje era estamos contra la delincuencia, no al Salvador del mundo, por favor. No frente al Hospital Maternidad. No estar parqueados como un disuasivo, pero que lo ve la gente y dice algo están haciendo. Pero en realidad, cuando vemos las noticias, nos damos cuenta que día a día, si las pandillas hoy deciden que suben los índices a 50 homicidios, vamos a tener 50 homicidios diarios. Y eso no puede suceder. Y el Estado solo responde. El Estado no tiene un plan realmente estratégico, ni de mediano ni de largo plazo, que permita creer que con inteligencia, con buena y eficiencia, asignación de recursos, con alianzas con todos los sectores de la vida nacional, pedir ayuda y dejarse ayudar,
podamos resolver esto, porque los muertos son todos los días y eso no va a parar con planes de corto plazo. Pero Juan José, ¿será que el tema de seguridad es un tema perdedor para cualquier gobierno? Mano dura, supermano dura, represión. Es un tema que de verdad, no estoy diciendo que caigamos en, bueno, ya no hay nada que hacer, pero que es un reto demasiado difícil que superar para un gobierno. Todo problema social que no se resuelve a tiempo se vuelve complejo y se vuelve grave, pero siempre tiene solución. Lo que sucede es que no se ha ido en la ruta adecuada, y la ruta adecuada es un plan integral de seguridad, y un plan integral incluye el elemento represivo que señala Raúl, pero también hay que ir a las causas estructurales generadoras de violencia, y muchas veces ese es el punto. Es que hablar de reprimir es fácil. Lo que decía. Una vez a mí casi me sacaron de una reunión en una cámara de comercio hace años, cuando les dije de que era importante ver las causas sociales. No, me dijeron que hay que darle garrote a la gente y se acabó. Hay poca conciencia de la complejidad del problema. Ahora, eso requiere también, en segundo lugar, de acuerdos políticos y sociales. No es posible combatir la delincuencia si todos los partidos políticos no están de acuerdo en un estilo, en un diseño general. ¿Por qué fracasó Arena? Porque lo quisieron hacer ellos solos. ¿Por qué está fracasando el FMLN? Porque lo quisieron hacer ellos solos. Y tienen que entender que un verdadero plan de seguridad confronta intereses creados. Muchas veces detrás del crimen organizado, detrás de ciertas formas de delinquir, hay poderes ocultos que tienen muchísima fuerza y muchísima incidencia en la sociedad. Por lo tanto, se requiere la integralidad. Ahora, ¿qué han hecho ahora? Nombrar una comisión legislativa. Esa comisión legislativa, para mí lo positivo es que van a estar todos los partidos y ojalá estén todas las visiones. Lo que me preocupa es que los diputados no son expertos en el tema. Y muy fácilmente se habla cualquier locura cuando uno no conoce un tema. Bueno, pero ahí está un exdirector de la PNC como Rodrigo Ojalá que algo, sí, pero ya pasó y no ayudó, ¿verdad? Es decir, le subió los índices delincuenciales, aunque sí reconozco que Rodrigo sabe bastante de ese tema. Pero él es el que más sabe, imagínense. Y por otro lado, la cercanía de las elecciones hace que el tema electoral lo va a atravesar. Y el tema electoral es la propuesta fácil que entienda la gente. Porque si no existe eso, no se va a resolver. Por ejemplo, lo de los vehículos, los vehículos blindados los sacaron 2 días, nada más para generar un efecto disuasivo. Y ustedes se fijan, ya lo retiraron. ¿Qué es lo que vemos? Vehículos de transporte militar, algunos con blindaje liviano, en fin. ¿Por qué? Porque lo que necesita, entre otras cosas, la seguridad en la capital es movilización. Entonces lo que se ha sustituido es, para resolver el problema de la escasez de vehículos de la policía, se ha implementado eso. Ahora bien, ese es un tema muy parecido a lo que Giuliani hizo. Yo creo que le han copiado algunas de las cosas a Giuliani. Lo que sucede es, primero, que solo es el elemento represivo. Segundo, solo es San Salvador municipio. Entonces la delincuencia comienza a migrar. Nosotros tenemos un nivel delincuencial que muta, que migra, que cambia. Las pandillas se han venido transformando y se han venido adaptando para poder enfrentar los nuevos planes de seguridad, y por eso es que todos han fracasado. Entonces yo insisto, necesitamos una política integral de seguridad que genere consenso, que sea de consenso de las principales fuerzas políticas y sociales, y que incluya expertos en la materia. Y que incluya el tema económico, es decir, una armonía. Es la integralidad. Al final, por lo que decía don Álvaro, sería bueno que en esa mesa también hayan expresiones económicas, ¿o no? Sí, yo creo que podemos aprender de esa experiencia que ha sido estigmatizada, la llamada tregua entre pandillas. Ajá. Porque esa tuvo un límite cuando apareció el tema de cómo parar las extorsiones, ¿verdad? Pero ¿cómo se podía pedir en ese entonces que los pandilleros dejaran de extorsionar sin dar nada a cambio? Si es que de algo tienen que vivir estos. No. Bueno, y eso es una negociación, ¿verdad? Yo te doy, tú me das. Es que lamentablemente... Mi amor, si tenemos que ser realistas. O sea, si no, dirían. Tenemos que ser realistas. No se puede tener éxito sin considerar el punto de vista de los pandilleros.
No estoy diciendo que entonces no han cometido crímenes, que Sí, no, pero no. es Pero válido, tenemos que entiendo. saber por qué están ahí. O sea, qué es lo que les guía, por qué se meten. O sea, una política tiene que considerar el punto de vista del grupo objetivo. Sí. Pero aquí solo está considerando desde el punto de vista de los supuestos afectados, digamos. Y un poco también lo que decía Juan José, es que también hay que pensar cuando una política que no tiene éxito se sigue manteniendo, se sigue manteniendo, se sigue manteniendo, yo podría sospechar es que hay unos que se benefician de esa política y por eso se mantiene. Tenemos que ir ahora sí a la última pausa, ya regresamos. Gracias, continuamos. Don Álvaro, don Raúl y don Juan José, nos quedan 3 minutos, así que los voy a repartir equitativamente, uno para cada uno con esta pregunta, y me cambio de tema, Corte de Cuentas. Lo que está pasando con la presidenta de la Corte de Cuentas, que está su elección analizada o va a ser analizada en la Sala de lo Constitucional, nos plantea una situación más grave que radica en el TSE. ¿Por qué? Porque a ella se le está acusando de haber sido afiliada a Concertación Nacional. Ella dice que tiene una ficha falsa, pero esa ficha ingresó al TSE y aún con esa ficha validaron y permitieron la inscripción de lo que se conoce ahora también como PCN. ¿Hasta dónde? También habría que ir a investigar qué pasa en el TSE, en el análisis que el TSE hace de estas afiliaciones. Bueno, lo que tenemos de nuevo es interminable el problema de tener una Corte de Cuentas que realmente sea para controlar las cuentas, ¿verdad? Creo que los diputados, porque al final de cuentas si tenemos a una persona nombrada ahí, el problema se ha originado de nuevo en la Asamblea Legislativa, que es quien la ha nombrado. Pero el TSE también, ahí, porque todo el mundo ha cargado contra la Asamblea y contra ella. Pero ¿y el TSE? ¿Hasta dónde esa ficha de esta presidenta es una de muchas fichas que pudo haber presentado adulteradas el PCN? Claro, pero yo pienso que como tienen que presentar los documentos, entonces el problema siempre es ese, de que las instituciones, sea el tribunal, sea la asamblea, no están operando como deben operar. Y yo termino para que ellos puedan hablar también, es que yo creo que todo esto es parte de la erosión de la que hablaba al principio, ¿verdad? De todo el aparato institucional creado en los acuerdos de paz. Y que probablemente, ese es para mí el pronóstico, que al observar el agua que está en el vaso, ¿verdad? Veo más o menos que el futuro de las elecciones puede marcar también otro hito más en esta erosión del sistema construido de los acuerdos de paz. Un mal escrutinio, que no tengamos realmente el resultado electoral tal cual es. Don Raúl. Sí, brevemente, con el minuto que nos queda, el Centro de Estudios Jurídicos hace casi 2 semanas tuvo que presentar esta demanda que habíamos anunciado con anterioridad desde que le empezamos a dar seguimiento al proceso. Vimos que el proceso de entrada empezó mal, entrevistas de 4 preguntas facilísimas que no ahondaban hacia el fondo de agotar los requisitos de moralidad y competencia notoria. Al final, la Asamblea Legislativa, y ahí hay que decirlo, los diputados, aunque no todos, pero diputados de todos los partidos votaron. Creemos que al final imperó el reparto de cuotas, como siempre, las conveniencias partidarias, político-partidarias. Entonces la Asamblea Legislativa incumplió nuevamente su deber constitucional de verificar, porque el dictamen de la comisión y el informe de la subcomisión también política en ninguna parte nos deja ver cómo verificó, analizó, estudió los perfiles y nos deja claro que las personas electas son evidentemente superiores en moralidad, competencia notoria y desvinculación partidaria. Eso no lo hizo la Asamblea Legislativa y elige finalmente a personas que hoy por hoy tienen que ser cuestionadas, no por ellas, no porque digamos que no reúnen los requisitos, no por eso, sino que porque la Asamblea Legislativa incumplió su deber. Consecuentemente, si incumplió su deber, muy calificada podría ser una persona, aunque podemos dudar
que si 15 años en la Corte de Cuentas es el mérito para hacer competencia notoria, ¿por qué no nos dijeron cuáles son esos agregados, ese estándar elevado? ¿Cuál fue su rendimiento? ¿Dónde está la competencia notoria que la pone por encima de los demás competidores a ese cargo? Entonces, la Asamblea Legislativa hace mal su trabajo, no nos queda más. Y esta ha sido la quinta ocasión en que se ha tenido que demandar a la Asamblea Legislativa por una elección de la Corte de Cuentas, y no nos cabe la menor duda que la Sala de lo Constitucional, ojalá resuelva esto en el tiempo que le queda, tendrá que declarar inconstitucional la elección. Don José. Yo creo que hay que ubicar los problemas donde se originan y donde están. El problema no se ha originado en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que sería un mal problema de enfoque. El secretario general del Tribunal Supremo Electoral es una persona muy seria, muy responsable, y él da fe de las cosas que le constan. A él le llegaron listados de los partidos políticos, de los ciudadanos que estaban pidiendo la inscripción de un partido que hasta hace unos 2 meses era el único registro que tenía el Tribunal Supremo Electoral de los partidos, y simplemente certificó que ahí estaba esa persona dentro de los que habían dado origen a Entonces eso quiere decir que esa ficha es Si cierta. eso pasó, así es. Si eso pasó, es un problema que se falsificó en otro lado y no es competencia del Tribunal Supremo Electoral. Creo que hay que ir al fondo del problema, Anita. Y el fondo es, continúa de manera ahora más asolapada el tradicional reparto del Ministerio Público por parte de los partidos políticos. Antes era evidente. Cuando yo llegué a la Asamblea, a mí me dijeron, mire, la Fiscalía es de Arena, la Procuraduría es de la Democracia Cristiana, la Corte de Cuentas es del PCN. Y como se va a crear ya la Procuraduría de Derechos Humanos, la quieren ustedes, me dijeron. Cuando pegamos el brinco, ni eso nos dieron. Pero el punto está en que siempre han sido coto de los partidos políticos todo el Ministerio Público. Ese es el fondo del problema. Por eso es que no se investiga, por eso es que las preguntas que hacen parecen infantiles, por eso es que no se revisa a fondo el expediente de cada uno. Y por eso es que los diputados muchas veces no saben horas antes por quién van a votar, porque están esperando la decisión de la cúpula de la Asamblea Legislativa encerrada en la comisión política o en cualquier comisión ad hoc para resolver. Ahí está el problema. Y por eso algunos diputados, al menos en esta selección, evitaron votar también, ¿verdad? Efectivamente, hubieron voces que dijeron no. Que no. Rápidamente, sí o no, ¿ustedes creen que va a terminar la sala declarando inconstitucional esa elección? Yo pienso que sí. Yo espero que sí. Yo no me atrevo a adelantar criterio, puede que sí, puede que no, pero lo más seguro es que quién sabe. Como político. Muchísimas gracias a los Ana. tres. De verdad, qué placer conversar con ustedes. Las puertas de Canal 33 siempre están abiertas. Gracias. Gracias. Que pasen un feliz día y muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana.